hablar de valores y vectores propios. Vamos a dar la definición y algunos ejemplos sencillos. Sea B un espacio vectorial sobre el campo F. En teoría debería decir V en lugar de B, pero pues es más fácil decir B. Entonces, por favor, acostúmbrense a que les voy a decir B en lugar de V. Pero bueno, un espacio vectorial sobre el campo F, sea T un operador lineal en B. Es decir, si no se acuerdan, un operador lineal simplemente es una transformación lineal del espacio vectorial en sí mismo. Y vamos a definir lo que es un valor propio, también llamado valor característico, eigenvalor, de hecho ese es bastante común, creo que viene del alemán. Valor espectral, eso no es nada común, pero viene en algunos libros. O raíz característica, ese tampoco es muy común, pero igual y lo pueden encontrar en algún lugar. Pero bueno, un valor propio de T es un escalar C de F, del campo F, tal que, fíjense, es raro, para que un escalar sea un valor propio de un operador, pues necesita que exista un vector no nulo en el espacio vectorial que cumpla ciertas propiedades, de hecho una ecuación. Entonces existe un vector no nulo B en B con T de B igual a C de B. O sea que un valor propio es un escalar de tal manera que existe un vector distinto del vector 0, un vector no nulo, tal que el operador manda a ese vector en el múltiplo escalar de él mismo, en C veces B. Entonces, en ese caso, la C es un valor propio de T con valor propio B, o B es un vector propio de T con valor propio C. Si C es un valor propio de T, cualquier vector B en B con esa propiedad de que T de B sea igual a C de B se llama un vector propio, también llamado vector característico o eigenvector de T, asociado al valor propio C. Vamos entonces ahora a hacer unos ejercicios muy sencillos. Esto es simplemente un repaso sin mayor complicación. Díganme en cada caso qué vector es vector propio, con qué valor propio y para qué operador. Es muy sencillo, son nada más 3 ejemplitos. Ahí están los 3 ejemplitos. T de x es 5x, u de y es igual a menos 2y, f de z es igual a 0. Entiéndase que T, U y F son operadores lineales en un cierto espacio vectorial B sobre un cierto campo F. X, Y y Z son vectores en ese espacio vectorial. Y 0 representa el vector 0. Bueno, X es un vector propio del operador T con valor propio 5. Y es un vector propio del operador U con valor propio menos 2. Z es un vector propio del operador F con valor propio. Aquí puede costarles un poquito de trabajo, pero yo creo que sí lo van a sacar. No se ve exactamente cuál es el escalar que están poniendo ahí para multiplicar a Z, pero sí lo pueden adivinar sin ningún problema. Entonces Z es un vector propio del operador F con valor propio 0. Si se fijan, Z simplemente es un vector del núcleo de F. Recuerden que el núcleo de una transformación lineal son los vectores que van a dar al 0. Pues algo muy sencillo es notar que todos los elementos del núcleo, excepto quizás el vector 0, porque se pide que sea no nulo, los elementos no nulos del núcleo, pues todos ellos son vectores propios con valor propio 0, porque van a dar a 0 veces ellos. Muy buen trabajo.